GIA Publications lleva décadas sirviendo a la Iglesia Universal con recursos musicales de la más alta calidad litúrgica, y ese mismo nivel de excelencia llega ahora a la Iglesia Hispana de los Estados Unidos. Tu Pueblo Canta es el nuevo himnario en español de GIA Publications. Dentro de este recurso, la comunidad parroquial encontrará un salterio para los 3 ciclos litúrgicos, himnos de la tradición universal de la Iglesia con textos en latín y español, una sección dedicada al repertorio de la renovación carismática católica y nuevas composiciones con sonoridades contemporáneas junto a las piezas más queridas del repertorio en español. La Iglesia hispana en los Estados Unidos es un mosaico de tradiciones con raíces en México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, y Tu Pueblo Canta junta esa diversidad con representación musical auténtica de cada una de ellas. Todo su contenido es fruto de un proceso de consulta con expertos en música litúrgica hispana de distintas regiones del país, un trabajo de escucha, evaluación y discernimiento que garantiza que sus páginas reflejan las necesidades reales de las comunidades que lo van a usar. Un himnario del pueblo y para el pueblo. Tu Pueblo Canta, tesoro de fe viva. Disponible en septiembre de 2026 en giamusic.com. Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. Nos acompaña hoy el padre Cristóbal Fons, sacerdote jesuita chileno y compositor de música católica en español. Su ministerio integra la espiritualidad ignaciana, la música y el trabajo pastoral, invitando a vivir una fe contemplativa, profunda y comprometida con el Evangelio. Sus cantos han acompañado la oración y la vida de miles de comunidades en América Latina y otros lugares del mundo. Padre Cristóbal, qué bendición y qué alegría tenerlo con nosotros. Bienvenido a Intercambio. Muchísimas gracias, Julio. A través de ti, saludo a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Estoy muy feliz de esta colaboración con GIA Publications y bueno, y de meternos en temas preciosos que nos importan, que son significativos no solo en nuestro ministerio eclesial, sino que para la vida del mundo, porque el Señor a través de la vía litúrgica va ejercitando con nosotros el ministerio de la salvación. Entonces, claro que hablar de estas cosas nos entusiasma y nos llena de gozo. Espero que tengamos una linda conversación. Padre, de verdad es un gozo, es una alegría poder conversar con usted el día de hoy. Hace un tiempo, en lo personal, me encontré con su música y honestamente me llamó mucho la atención, ¿no? Porque se sentía diferente. Me atrevo a decir que sus letras tienen algo muy, pues muy humano, muy profundo también, que invita a la introspección, pero también a salir al encuentro, ¿no? De los demás y vivir la fe de una manera más concreta en el mundo que nos rodea. Y pues creo que justamente esa combinación de contemplación y acción es algo que resuena con muchas personas y espero que con nuestra audiencia de intercambio también, estoy seguro que sí. Y antes de entrar en materia, padre, cuéntenos desde dónde se conecta hoy, cómo se encuentra, cómo está. Bueno, estoy en Roma. Yo trabajo para el Vaticano en- como director internacional de una obra pontificia que me toca dirigir y como presidente de la Fundación Vaticana que anima eso globalmente. Se llama Red Mundial de Oración del Papa. Me nombró el Papa Francisco, comencé en enero del año 2025 y he sido confirmado por el Papa León. Y es una misión preciosamente grande que sigo tratando de descubrir.
Santo Padre está muy, muy preocupado y deseoso de que caminemos más hacia una oración auténtica y profunda, porque está convencido de que solo la oración puede sostener la misión verdadera de la Iglesia. Y orar no es solo repetir palabras, ¿cierto? No es solo practicar ciertos ritos, sino que es abrirnos a una relación profunda, de corazón a corazón, con la persona de Jesucristo, que es en quien conocemos el verdadero rostro de Dios. Entonces, mi labor cotidiana se dedica a ayudar en más de los 90 países donde tenemos presencia con oficinas nacionales a que se pueda desplegar un modo de orar más hondo, más profundo, centrado en Jesucristo, intercediendo por las necesidades del mundo. Entonces nosotros recibimos del Papa una intención de oración mensual que Él nos encomienda y nos pide, por favor, oren por esto, porque es algo urgente y importante, y nos unimos más de 22 millones de personas en el mundo entero cada mes en torno a la misma intención de oración. Tiene también el regalo de trabajar acá, que yo lo voy a grabar todos los meses, porque él es el primero que hace esa oración. La grabamos en formato video y en formato audio, y invita a otros a orar con él. ¿Mm? Claro que uno puede orar por esa intención sin el Papa, solamente acogiendo su invitación a hacerlo, pero nosotros también queremos invitar a la gente a hacerlo con el Papa. A veces la gente se confunde, cree que es la red mundial de oración por el Papa. No, no, no. Es la red mundial de oración que tiene el Papa para interceder por las necesidades de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Me siento sumamente desafiado porque es una obra grande y estoy aprendiendo no solamente italiano, inglés, francés, sino que también vaticanés, que es un idioma propio, ¿eh? Entender cómo funciona la curia, los Sí. dicasterios y todo eso. Wow, padre, pues qué ministerio tan bello, tan hermoso y algo tan urgente y necesario, ¿no? Para la iglesia. Ciertamente con un alcance muy grande, según usted nos comparte, ¿no? Y qué bello. Bueno, hablando de la oración, ¿no? Y de esa espiritualidad a la cual el Papa y la Iglesia, pues, nos ha invitado por años a lo largo de la tradición. A grandes rasgos, quisiera que nos cuente usted, padre, en concreto, en qué consiste lo que llamamos espiritualidad ignaciana. Algunos de nuestros oyentes quizá han escuchado esto, tal vez en su parroquia hay clero que son partientes de esta espiritualidad, pero quisiéramos comprender o escuchar de alguien como usted que la conoce, ¿no? ¿Cuál es ese fundamento de la y esencia de la espiritualidad ignaciana? Bueno, partamos por lo básico pero importante, que como toda espiritualidad en la Iglesia Católica se funda en el Evangelio y en Jesucristo. Entonces, las espiritualidades o los carismas dentro de la Iglesia son modos particulares de vivir el mismo Evangelio. No hay unas mejores que otras, son todas válidas, pero aportan algo y enriquecen la vida de la Iglesia. Y normalmente estos carismas particulares son inspiraciones de Dios en algunas personas normalmente que son los fundadores de los carismas, así como la espiritualidad franciscana tiene su inspiración en San Francisco de Asís, ¿cierto? Y toda la experiencia espiritual que tuvo él de despojo, de libertad, de simpleza, de sencillez, surge después a partir de esa experiencia fundante una espiritualidad paz y bien, como en su formato más común, y que no se llama la espiritualidad franciscana. En el caso de la espiritualidad ignaciana, hace referencia a otro gran personaje de la historia que se llama Ignacio de Loyola, un vasco del norte de España que tuvo una experiencia de conversión muy profunda y que en esa experiencia de conversión él le dio un especial lugar a la oración de meditación de los evangelios y empezó a practicar una especie de método eh, de retiro, de manera de orar, que era para orar justamente el evangelio, pidiendo la gracia de ordenar el corazón para poder cumplir, hallar y hacer la voluntad de Dios en la vida cotidiana, y eso se llaman los ejercicios espirituales.
Él primero los vivió, ¿cierto? En una cueva, en Manresa, en fin, pero luego los fue escribiendo, los fue probando, dando estos retiros a otras personas, conoció amigos, en fin, hasta que eso se fue como institucionalizando ya al convocar a otros amigos, sobre todo cuando en su etapa de estudios en París, decidieron unirse como grupo y vivir esta manera, esta espiritualidad, esta manera de vivir el Evangelio juntos, y se ofrecieron al Papa, y cuando el Papa dijo esto me interesa, porque esta gente está muy bien formada, los voy a empezar a enviar a distintas partes, dijeron, wow, pero nos van a separar, ¿qué hacemos? Y le propusieron al Papa constituir una comunidad que se llama la Compañía de Jesús, y se fundaron lo que hoy día conocemos como los jesuitas. Entonces, esta espiritualidad, este modo de vivir el Evangelio, a partir de esa experiencia que tuvo Ignacio, tiene algunas características muy particulares porque se centra en el discernimiento o la discreción de los espíritus. Por lo tanto, es una espiritualidad que ayuda mucho para elegir la voluntad de Dios, para reconocer por dónde Dios me está llamando a ciertas cosas y cómo yo puedo elegir lo que más me conduzca a eso que Él me está llamando. Por eso la Iglesia con los años ha reconocido en los ejercicios espirituales y en la espiritualidad ignaciana un regalo para toda la Iglesia y promueve mucho los ejercicios espirituales que se pueden vivir en su forma como original, que es un mes de retiro en silencio, que yo he hecho solamente 2 veces en mi vida, o muchísimas adaptaciones de eso. Por ejemplo, yo vivo todos los años 8 días de ejercicios espirituales en silencio. También se pueden vivir en la vida cotidiana y después todo lo que brota como sistematización para el día a día de esa espiritualidad. Entonces, bueno, no sé si eso resume un poco, pero ¿por qué la llamamos ignaciana? Porque hace referencia a la experiencia espiritual de Ignacio. No es exclusiva de los jesuitas, muchos laicos y laicas han fundado su propia experiencia espiritual a partir de estos ejercicios espirituales y por lo tanto se sienten y se saben y lo son propiamente ignacianos e ignacianas. Pero es muy importante decir que alguien que lleva espiritualidad ignaciana es ante todo alguien católico que es cristiano, para que no se piense que es algo externo, sino que dentro del ámbito rico que es la iglesia, que hay tantos colores y matices, esta es una familia particular. Amén. Pues quiere decir entonces, padre, que está al alcance, ¿no? De los laicos, no es exclusivo, como dice usted, para quizá el clero o los jesuitas que han tenido esa formación en un seminario, sino que nosotros también podemos adentrarnos en esa espiritualidad que ofrece muchísimos beneficios espirituales, como ya usted nos está explicando. Uno de ellos, creo que de los más importantes, es este proceso de discernimiento, de realmente adentrarnos en esa presencia quizá de Dios y escuchar su voz, ¿no? En el silencio. Y bueno, justamente hablando de esta experiencia interior, quisiéramos entrar ahora en el papel, padre, que juega la música dentro de ese proceso espiritual y humano. Quisiéramos indagar en el paralelo entre la música y la espiritualidad ignaciana, es decir, el silencio contemplativo, como ya usted nos explicó, que ofrece la oración, al mismo tiempo nos impulsa a la acción de nuestro ser en el mundo que está necesitado de amor y consuelo. ¿Qué papel tiene la música en este llamado? ¿Puede la música servir como herramienta de cambio social para el mundo? Absolutamente, absolutamente, aunque quiero partir aclarando, Julio, que yo no veo la música como una herramienta. Para mí la música es mucho más profundo que eso. La música es un sacramental. Mm, No es un sacramento al modo del bautismo, pero es un sacramental en el sentido teológico litúrgico, es decir, es signo e instrumento de la gracia de Dios. Por un lado es signo, y quiero detenerme en eso, de que Dios está con nosotros cuando cantamos realmente de una manera auténticamente humana y profunda. Nosotros estamos significando lo que Dios quiere de nosotros, pero además estamos permitiendo a Dios estar en nosotros y manifestarse en nosotros. O sea que es muy importante la música, siempre lo ha sido, incluso antes del cristianismo, como una experiencia humana en la que nosotros nos abrimos a lo trascendente y en este caso a Dios. ¿Por qué digo que esto es fundamental? No,
no ver la música como una mera herramienta nomás, como si fuera, voy a usar el teléfono, no, voy a usar la música o para hacer más atractiva la fe o para llegar a los jóvenes. Yo no lo veo así. Yo creo que cuando uno invita a una experiencia verdadera de la música, está invitando a una experiencia auténticamente y profundamente humana, porque es el único lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Es decir, nosotros encontramos a Dios cuando vamos a lo más propiamente humano. Y lo que hace el pecado es lo que nos deshumaniza. A veces creemos que para encontrar a Dios hay que salir de lo humano, y es todo lo contrario. Aprendemos con Jesucristo y la encarnación que a Dios se le encuentra en lo humano, en lo más verdaderamente humano. ¿Ya? Entonces, la música para mí es algo profundamente humano, donde yo además me voy humanizando en la medida que me voy musicalizando, por decirlo de alguna forma. No sé si suena muy abstracto, pero mi punto al final del día es decir, la música no es solamente un algo externo que uno utiliza, sino que es una expresión de nuestra auténtica humanidad. Y como tú ponías acá en un mundo tan necesitado de amor y de consuelo, mira, la fe cristiana nos enseña que el único mandamiento que importa es el amor, ¿verdad? Y amar es muy difícil, pero amar es lo que nos hace más humanos. Es decir, ¿qué es lo propio del ser humano? La capacidad de amar y ser amado. Y esto, cómo lo se expresa y cómo se vivencia a través de la música, es de lo que yo me he ido especializando, por decir así. Es decir, cuando yo abordo el tema musical, abordo el tema del amor. Yo quiero a través de mi canto, de mis composiciones, amar y aprender a ser amado también. Y por lo tanto me parece que lo que se nos invita a hacer en la iglesia es justamente a cumplir esa voluntad de Dios, que es aprender a amar y ser amado en mi contexto, en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, en la edad que tengo, con mi propia sexualidad, con mi contexto socioeconómico, del pueblo, del origen que venga. Todo eso es parte del contenido del Evangelio. Esto que es este aprender a amar como el que el Señor nos ha amado, de una manera oblativa y no posesiva, etc. I give you a new commandment, that you love one another as I have loved you, that you love one another, says the Lord, as he does, so you must do. Love one another, just as he has first loved you. Love one another, let your love be strong and true. Love one another. Soy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Que se amen unos a otros, dice el Señor. Busquen reconciliación. Ámense ustedes, sanen ya su corazón. Ámense ustedes, como Dios en la creación. Ámense ustedes. I give you a new commandment, that you love
rest be found. Let the love of Christ abound. Soy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Que se amen unos a otros, dice el Señor. Entonces la música para mí se transforma realmente en un sacramental por varias razones que favorecen esto. Una de ellas es que la música, a diferencia del ruido, se compone de sonido y de silencio. Si la música fuera solo ruido, si fuera solo sonido, sería ruido. Pero ¿por qué es música? Es porque es un diálogo que va y viene, que da y acoge, que nos enseña a dialogar con los otros y a dialogar con Dios, que también consiste en eso. La relación de amor con cualquier ser humano y también con Dios consiste en aprender a darse y a recibir del otro, porque el amor es comunicación. ¿M? Entonces, la música nos va enseñando eso en su propia esencia. Y la otra característica propia de la música, a diferencia, por ejemplo, de las artes visuales, que nos ayuda en este camino, por supuesto que otras artes tienen otros valores, pero yo recalco acá los de la música, es que la música solamente ocurre en el tiempo, no es algo instantáneo. Para entender y comprender una pieza musical, una canción, por ejemplo, necesito escucharla desde el inicio hasta el final, tiene un proceso. Y eso refleja también cómo somos los seres humanos, porque las cosas más importantes en la vida ocurren en el tiempo, son fruto de un proceso, no son algo instantáneo. Y eso es contracultural hoy día, que queremos todo rápido y hacemos zapping. Cuando uno hace zapping musical, no está escuchando música, está solamente buscando estímulos, pero se siente muy vacío. Si en cambio aprendo a permanecer en una canción, es lo mismo que nos pide Jesús en el capítulo 15 de San Juan: permanezcan en mi amor, permanezcan en esta relación que está compuesta de dar y recibir, o de sonido y de silencio. Entonces, como puedes ver aquí, la música yo la entiendo como un verdadero sacramental, como un espacio que nos enseña a ser más propiamente humanos, es decir, que nos permite amar más y mejor y a dejarnos amar más y mejor. Y en ese sentido, para mí tiene todo que ver la música con la espiritualidad. Espero que vaya quedando claro, pero trato de dar algunos elementos que aporten eso, ¿no? Es decir, no es un adorno para mí la música, sino que es realmente un profundo vehículo para experimentar qué significa ser auténticamente humano, es decir, qué significa amar y dejarse amar, y experimentar en ese proceso a Dios, que es amor, porque el que no ama, aunque vaya a misa, aunque cumpla todos los mandamientos, el que no conoce a Dios, como dice la primera carta de San Juan. Es decir, y a veces uno percibe eso en algunas comunidades litúrgicamente impecables, pero sin amor. Te fijas que por el modo como cantan, o aunque sea perfecto estéticamente hablando, uno queda como aquí, como que falta evangelio, ¿no? Algo está faltando aquí. Y tiene que ver con eso, que para que sea realmente una experiencia espiritual, que no es exactamente lo mismo que religiosa. Uno puede tener una religión sin espiritualidad, pero está perdiendo la gran experiencia del amor, porque la espiritualidad habita justamente en esta relación, ¿no? Que es una relación amorosa con Dios y con los otros, con los hermanos. Si me falta el amor, si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. Aunque hablara las lenguas de los hombres,
falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. Aunque tuviera fe de mover montes, aunque tuviera el don de profecía, si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, si me falta el amor, si me falta el amor, nada soy. El amor es paciente, no tiene envidias, es comprensivo, todo lo da. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, nada soy. Entonces, ¿qué significa cantar en una comunidad? Significa que deja de ser una amenaza para el coro el que la gente cante, por ejemplo, aunque eso haga que suene menos perfecto, y empieza a ser una maravilla para el coro que la gente se anime a cantar. Y el coro se empieza a entusiasmar y empieza a oír con oídos bellos la participación comunitaria, aunque estéticamente no sea perfecto, porque la experiencia espiritual es la que nos manda aquí, es la experiencia del amor más que la sola experiencia estética, que cumple un rol muy importante también porque nos aproxima a la belleza, pero la belleza no es solamente la pulcritud de la performance estética. La belleza tiene que ver con lo que ocurre en nuestros corazones. Entonces ahí es donde se unen profundamente música y espiritualidad. No sé si esto te hace sentido, te hace algún eco. Claro que sí, padre. Pues ciertamente la belleza no es solo exterior, sino que interior en este caso, ¿no? La belleza de la unidad, de los corazones, de esa hermandad a través de esta expresión del canto. Y es algo muy interesante, ¿no? Lo que usted menciona de que es una acción muy humana, ¿no? El cantar, activar las cuerdas vocales, el tocar una guitarra también, el rasgueo, esas vibraciones que salen de la caja de resonancia de una guitarra, el tambor cuando lo tocamos también con nuestras manos y cómo resuenan, ¿no? Los parches de los tambores. Todo eso nos habla de algo que está vivo, que nosotros participamos y son como una extensión, por así decirlo, de nuestra humanidad. Los instrumentos nos permiten extender, ¿no? Lo que queremos expresar a través de esas notas, de esa conjugación de sonido y de silencio, que es algo también muy interesante, que le hace un paralelo y un eco a lo que es una vida espiritual, ¿no? De escucha, pero también de acción en el mundo. Y haciendo la transición pues bien, a eso que es la acción, ¿no? La acción en el entorno que vivimos social, Padre. Podríamos decir que el Evangelio, ¿no? Si bien nos presenta a un Dios que, como ya conocemos, es misericordioso, amoroso, que nos promete vida eterna, también el Evangelio mismo nos invita a vivir una fe que incomoda. Es decir, el Evangelio tiene sus exigencias en favor de los más vulnerables y pequeños. Hoy en día, como ya muchos saben,
Muchos critican incluso esta palabra de justicia social a raíz de múltiples acontecimientos sociopolíticos que hay en nuestro país, de acá de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué nos enseña la iglesia, Padre, al respecto? ¿Será que es posible en esta era desencajonar, entre comillas, esta perspectiva de la justicia social como polarización política, activismo meramente externo, o como una de las tantas ideologías, ¿no?, de la era moderna? Y en cambio, ¿cómo podemos plantear esta justicia como fruto verdadero del evangelio y de una vida espiritual profunda y de compromiso con el bien común? ¿Qué opina al respecto, Padre? Qué bonito tema. A ver, mira, yo creo que, a ver si me sigues y te hace sentido lo que puedo compartir. Creo que es muy importante entender que lo que moviliza a los seres humanos son los afectos, y que lo que tenemos que ordenar en nuestra vida, todos los seres humanos, es que nuestros afectos estén ordenados a la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros vivimos la religión no desde los afectos o los grandes deseos, sino desde las emociones, que son cosas mucho más epidérmicas y externas. Es decir, hay gente que le gusta que lo religioso sea algo así tranquilo, que me saque del mundo, de las preocupaciones, de las tensiones, y se transforma la religión como una especie de Tylenol o de, ¿cierto?, Como de un escape. Advil. Exacto, como un escape de la realidad. Bueno, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Aunque puede existir alguna religión de ese tipo, esa no es ciertamente la religión cristiana. La religión cristiana lo que hace es enseñarnos a reconocer a Dios actuando en la historia de la humanidad, nos sumerge en nuestra realidad. Y por lo tanto, ordenarnos a aprender a ser cristianos no es aprender a tener una experiencia emocionalmente agradable, sino que es aprender a amar. Y aprender a amar es complejamente hermoso. Es decir, yo creo que cualquier persona que está escuchando este podcast, si se ha enamorado alguna vez y ha experimentado el amor, le aseguro a esa persona, y yo incluido, que ese amor le ha traído muchos problemas, obviamente. Y uno dice, ¿por qué me tenía que enamorar de esta persona? ¿Ah? ¿Sí? Obvio, porque el amor implica sacrificio, vulnerabilidad, un montón de cosas. Pero eso es lo que hace el amor humano y eso es lo que hace que valga la pena. Las penas vienen porque las valen. Es decir, nosotros somos creados por alguien que nos amó, Dilexit nos, y que nos invita a amar al otro, Dilexite, que ama justamente a los vulnerables. Estas dos encíclicas que, que tenemos, una del Papa Francisco y otra del Papa León, pueden ser muy orientadoras en esta temática que tú estás hablando. Es decir, el gran amor de Dios que nosotros proclamamos sería absolutamente una quimera, una falsedad, una película de Hollywood si no implicara acciones sociopolíticas. Es decir, si una mamá, lo voy a poner así, dice que ama a su hija y ve que en su hija en el colegio todos se ríen de ella y se burlan, le hacen bullying, la maltratan. Pero ella dice, ay, no me voy a meter porque eso puede implicar a otras personas y algunos lo podrían leer mal y van a decir que yo soy ideológico, que estoy tomando partido solo porque es mi hija. Uno diría, pero Dios, ¿qué clase de madre es esa? Ujú. ¿Cierto? El amor a ti te mueve a la acción. Si tú realmente dices que amas a alguien, tomas partido por el que está sufriendo, por el más débil. No puede ser que Dios se goce con el que está ganando la guerra y que se goce con el que la está perdiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de padre sería eso, verdad? Entonces, cuando dice el Papa, tenemos que luchar por la paz porque Dios ama a todos sus hijos y sus hijas, no está haciendo política partidista, está hablando del Evangelio, está hablando del amor. Entonces, creo que esta dicotomía de decir como, mira, dejemos que la religión solamente hable de cosas bonitas, que no incomoden a nadie, es hacer de la religión un fetiche, es hacer de la religión algo falso, algo externo, porque si realmente la fe consiste en el amor, eso nos implica y nos implica en luchas muy profundas de la humanidad para que realmente, si yo creo que todos somos hermanos y hermanas, hijos de mi padre, mi vida se vuelve absolutamente al servicio de la dignidad de esas personas, de defender esa dignidad.
Y eso no tiene colores políticos, porque es justamente para todos y todas. O sea, el Papa Francisco hablaba de tutti, 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 es decir, que en esta iglesia realmente queremos dar un mensaje que promueva a todos los hombres y mujeres, a los muy religiosos y a los no tan religiosos, a los muy exitosos y a los que van de fracaso en fracaso, a los que tienen una vida muy virtuosa y según la ley, y a los que van de caída en caída. ¿Por qué? Porque Dios se conmueve con todos sus hijos, como una mamá o un papá ama a todos sus hijos, y justamente al que ve que está más problemado, al que cae siempre en la droga, al que no sé qué, no es que lo ame menos por eso, más preocupado está, ¿cierto? Más pendiente, más le duele su corazón, más quiere invertir en la recuperación de esa persona. Entonces, creo que es muy importante, si nos enfocamos en el amor de Dios, que nos enfoquemos verdaderamente en el significado de la palabra amor, porque un amor sin compromiso es un amor de mercado, es un amor de telenovela, es un amor plástico, no es un amor cristiano. Justamente porque creemos en un Dios que es amor, que nos ama y que nos invita a amar, es decir, cuando Jesús termina de lavar los pies a los discípulos, le dice, vayan y ustedes hagan lo mismo que yo, ¿cierto? Hagan esto en memoria mía, que darse unos por otros, regalarse enteramente, comprometerse con la suerte de los otros, eso tiene implicancias que se manifestarán de diversas maneras. La iglesia nunca se va a identificar con un partido político, con una ideología en específico, pero una persona que quiere mantener su fe absolutamente independiente de los problemas sociales quiere decir que no ha entendido de qué se trata el amor. Como un pueblo crucificado, caminemos con Jesús. Con su cruz Él nos ha salvado. Caminemos con Jesús. Como un cuerpo nos ha formado. Caminemos con Jesús. Con Él hemos resucitado. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Caminemos con su cruz. Caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús. In the borderland of Galilee, caminemos con Jesús. In the silent hours of Calvary, caminemos con Jesús. In the pain of His humanity, caminemos con Jesús. In the rising that has set us free, caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Caminemos con su cruz. Caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús. A su imagen somos creados. Caminemos con Jesús. Para amar como Él nos ha amado. Caminemos con Jesús. Y anunciar a los abandonados. Caminemos con Jesús. La buena nueva que Él ha proclamado. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Caminemos con su cruz. Caminemos el camino que Él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away,
recognize. Caminemos con Jesús. Your presence in the stranger's guise. Caminemos con Jesús. With burning hearts and open eyes. Caminemos con Jesús. We walk with you we rise. Caminemos con Jesús. Caminemos con su cruz. Caminemos el camino que él ilumina con su luz. As companions on the way, let us live the words we pray. With the ones the world has turned away, caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Oh, caminemos con Jesús. Caminemos con Jesús. Como bien decía Santo Tomás de Moro, creo que era. Mira, aquí me puedo equivocar, pero alguno de los santos, si no era el de aquí, no era de Moro, porque creo que era Tomás, decía que la política es la forma más alta de la caridad, es decir, la manera más excelsa de amar. Es decir, porque la verdadera política, obviamente, no la que es la que es interesada en el beneficio propio, o sea, la que está animada por el amor, porque lo que está diciendo ahí es que el Evangelio implica comprometerse con el hermano que sufre, implica que si yo veo que alguien está viviendo en condición de calle, me importe, tenga o no tenga papeles. ¿Qué hago yo con eso? ¿Verdad? Eso es una exigencia de mi fe, no es política partidista necesariamente. Entonces, claro que, y en la música esto es muy importante porque yo procuro mucho que los textos de las canciones hagan esta integración, porque cuando no cuidamos y hacemos de la música, y alguna música de adoración tiene hoy día esa tendencia, que sea evasiva, que yo pongo mi foco en adorar, pero en el fondo para no tener que hablar de los problemas cotidianos, pues yo adoro a Dios, obviamente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Y me encanta también cantarle que lo quiero mucho. Pero yo me lo imagino a él escuchándome y diciéndome, ya, si me quieres mucho, entonces anda y sirve a tu hermano. Si dices que me quieres tanto, entonces cómo esto se manifiesta en el modo como estás haciendo el ensayo de coro, cómo estás escuchando al que llegó deprimido, cómo le pusiste cariño aunque estabas cansado y sin embargo aguantaste y resististe al que estaba de mal humor, en fin, ¿no? Cómo se perdonan unos a otros, cómo resuelven los conflictos de ego, las cosas cotidianas, porque justamente el Evangelio nos impulsa a la acción. No sé si hace sentido, te resuena lo que digo. Claro que sí, padre. Pues son inseparables, diría yo, ¿no? El Evangelio y esa experiencia de Dios, el cual es un Dios que ama, un Dios que, como repito, el Evangelio es muestra viva, ¿no? De la misericordia y el amor del Padre a través de su Hijo y ese plan redentor para todos, pero también tiene sus partes exigentes, donde Jesús es muy claro, ¿no? La opción preferencial, como se le llama, ¿no? Pues en la teología, por los pobres, que la palabra pobres, pues no solo es en material, sino que se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Los que son vulnerables, ¿no? En nuestro entorno. Pues gracias, Padre, por iluminarnos con estas palabras y ponerlo en contexto, ¿no? Algo que pasa por la mente de muchos, creo yo, sobre todo en el día de hoy, en el contexto de este país, donde hay mucha polarización, hay mucha discordia, e incluso esto, no sé, propicia conversaciones y lo vemos muy a flor de piel a veces en las redes sociales, ¿no? Donde incluso es triste y hasta desanimante para uno como católico, como músico, que nos movemos en este entorno eclesial, pues ver, ¿no? Ver cómo hay esas diferencias de opiniones, a veces muy extremas, ¿no? Y muy cerradas. Eh, Diría yo, no cerrada o abierta a ideologías, sino que a veces cerradas al amor. Y yo creo que esa es la raíz de todo, ¿no? Si sabemos amar, como se nos está planteando, si en realidad, ¿no? Nosotros
decimos conocer a Dios y tener una vida espiritual y ser cristianos y católicos, yo creo que el amor debería de ser el centro y la raíz de todo, ¿no? Haz bien y no mires a quién, ¿no? Para resumirlo. Y hablando también de esa dignidad humana y de encuentro con los pueblos, ¿no? Y sus realidades concretas, quisiera pasar ahora a una experiencia pastoral muy significativa en su vida, Padre Cristóbal. A base de testimonio, queremos que nos cuente de su experiencia misionera y pastoral junto al pueblo mapuche en el sur de Chile y cómo surgió, bueno, en este contexto, la composición de la misa Ulcatun. Cuéntenos, Padre. Con mucho gusto, porque eso es algo que me ha marcado profundamente. Bueno, yo soy religioso, jesuita, pertenezco a la Congregación Religiosa Compañía de Jesús y nosotros tenemos voto de obediencia. Entonces yo no es que decida dónde voy a servir, a qué parroquia voy a ir, ni nada de eso, sino que me pongo justamente al servicio de la necesidad global que está atendiendo, en este caso, la Compañía de Jesús. Y me pasó que durante mi tiempo de formación, hay una parte que es una experiencia pastoral que dura normalmente 2 años. La inmensa mayoría de nosotros es enviado a algún colegio para aprender a hacer clases, dar clases de religión, trabajar con los jóvenes, retiros, etcétera. Pero mi superior en Chile me pidió si podía ir durante esa época a trabajar junto al pueblo indígena, del cual yo conocía muy poquitito. En Chile hay 7 pueblos indígenas. El mayoritario, en términos de número, es el pueblo mapuche. Mapuche significa gente de esta tierra. Mapu es tierra, che es gente. Yo no conocía la lengua, no conocía la cultura, o sea, algo había estudiado en el colegio, pero pensando en la época precolombina, o sea, que no era consciente de su existencia hoy. Así que fui con mucha generosidad y apertura, pero con una tremenda ignorancia. Y creo que algo muy hermoso para mí fue ir así, justamente despojado, sin llegar sin la pretensión de enseñar nada, sino con el deseo de aprender mucho. Y la verdad es que fueron 2 años donde yo aprendí a amar mejor como ser humano, aprender me sentía profundamente extranjero, hice el esfuerzo de aprender la lengua lo mejor que pude, pero claro, detrás de un idioma hay también un montón de matices culturales, modo de relacionarnos con la naturaleza, con la comida, con el cuerpo, con el espíritu, con el Señor. Y entre ellos, muchos son católicos, no todos obviamente, y yo empecé a atender una comunidad católica. ¿M? No era sacerdote todavía, yo estaba todavía en mi formación, así que hacíamos la liturgia de la palabra y bueno, la animábamos así con cantos y etcétera. Pero entonces en ese proceso yo me empecé a meter en la liturgia, empecé a darme cuenta que no existían, no estaba el ordinario de la misa en Mapuzungún, que es el idioma del pueblo mapuche. Zungún significa idioma, Mapu, la tierra de esta tierra. Entonces, el hablar de esta tierra o la lengua de esta tierra. Y por lo tanto empecé a investigar con algunos misioneros que habían aprendido la lengua o algunos sacerdotes que eran del pueblo mapuche y religiosas también, para tratar de generar un texto que pudiera servir a la liturgia, de modo que se pudiera cantar el santo, el Cordero de Dios, en fin, el Gloria en su propio idioma, porque no habían versiones oficiales, porque los primeros misioneros del siglo XVII celebraban en latín, entonces no necesitaban eso. Pero después de Vaticano II no se había hecho este trabajo de crear material musical para acompañar la celebración litúrgica católica en Mapuzungún. Y en ese proceso, bueno, yo aprendí mucho, después yo me especialicé en liturgia, estudié en Washington, D.C., en Catholic University, es mi licencia en liturgia justamente, pero eso ocurrió mucho después, esto fue como lo que generó en mí la inquietud por la liturgia. Eh, y fue muy bonita la experiencia porque como no existían las palabras exactas, tuvimos que crearlas. Entonces yo me sentaba con los ancianos en torno al fuego y yo les diría, bueno, ¿cómo dirían la palabra gloria? Entonces me decían, bueno, ¿y qué significa gloria? Rayos. Y yo no sabía ni siquiera cómo decir eso. Bueno, es como una alabanza, tuve que aprender un poquitito de hebreo, de dónde venían nuestras propias palabras litúrgicas.
¿cómo decir santo? Entonces, me acuerdo de una conversación con un chachai, con un abuelito que me decía, ya, pero ¿qué es lo que es ser santo? ¿Es ser perfecto? Entonces yo le decía, o sea, en el sentido de abierto totalmente a Dios, de lleno de gracia, no necesariamente una persona que nunca se equivoca. Ah, entonces si una persona abierta a la gracia de Dios es una persona que tiene el corazón puro. Yo, sí, sí, pero no es solamente el corazón puro, sino que como que su vida entera está a disposición de... Ah, entonces como de una vida limpia, porque como es limpia, no hay interferencia y entra enteramente el Espíritu de Dios. Yo decía, sí. Ah, entonces la palabra es lim mon ñeñey. Ok, yo tomaba apunte y decía, ok. Y después confrontaba eso, ¿cierto? Con sacerdotes, con el obispo. Y entonces fue un trabajo muy bello que me significó una profundización enorme, justamente a propósito de la inculturación, que es un llamado que nos hace la Iglesia y que está todavía en pañales. Es decir, que todavía diría que en gran medida nuestro trabajo ha consistido en la adaptación, pero la inculturación es todavía un pendiente en gran parte de la vida pastoral de la Iglesia. No solo con otros pueblos, sino que la inculturación en el mundo juvenil, en el mundo infantil, en el mundo de los adultos mayores, la inculturación de los latinos en Estados Unidos, de etcétera. O sea, hay 10.000 cosas. Y yo compuse patudamente, como diríamos en Chile, es decir, con mucho arrojo e ignorancia también, ¿no? Juvenil, me lancé a componer una misa completa, incluyendo, más allá del ordinario de la misa, algunos cantos procesionales, de entrada, del ofertorio, de la comunión, también algunas oraciones más tradicionales como el Ave María, por ejemplo, eh, que existía una traducción hecha por algún misionero, en fin. Se agarré todo ese material e intenté justamente que la música fuera lo más mapuche posible. Porque aquí viene otro punto, y que en la inculturación uno crea un puente, el misionero crea un puente, pero yo no soy mapuche. Y eso es evidente, o sea, por muchas razones. Yo estaba recién conociendo esta cultura, entonces la verdadera inculturación la hace el pueblo que recibe la buena noticia del Evangelio y lo incorpora, ¿cierto?, en su cultura. Mira, yo suelo contar en algunas entrevistas un hecho muy particular que ilustra este proceso. Cuando yo le presenté a la comunidad la composición del Padre Nuestro, yo estaba muy nervioso, obviamente, que entendieran lo que, primero mi pronunciación, que etcétera. Entonces, después de la celebración, agarré el kultrung, que es el tambor tradicional, que tiene una significancia espiritual también, solo se usa en actos religiosos, no es para música secular. Y con el kultrung les canté la melodía del Padre Nuestro, ¿no? Y yo veía que estaban muy atentos, que estaban entendiendo porque algunos estaban emocionados. Dije, bueno, esto está como tocando el corazón. Y cuando terminé, les pregunté, bueno, coméntenme qué les parece, con mucha libertad, etcétera. Y no se animaban a hablar hasta que uno de los mayores se atrevió a decirme, padre, esto es lo más hermoso que hemos escuchado mucho tiempo, poder alabar a Dios en nuestra lengua, pero nosotros no lo podemos cantar y usted sabe perfectamente que no lo podemos hacer. Y, y yo dije, ups, ¿qué hice mal? A lo mejor se enojaron que, claro, porque yo, no siendo mapuche, compuse esa canción. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque si Jesús alababa a Dios en español, nosotros tenemos que hacerlo en español. Y entonces, claro, ahí uno se da cuenta que el límite entre evangelización y colonización es muy difuso a veces. Y yo les tuve que decir, Jesús no habló español nunca. Jesús resucitado entiende todos los idiomas, entiende español y entiende mapudungún. Pero Jesús de Nazaret hablaba arameo y les explotó la cabeza porque ellos entendían que ser cristiano, y en este caso ser católico, era abandonar su ser mapuche e incorporarse a una cultura extranjera. Y lo hacían con amor, con fe, pero ahí hubo una muy mala catequesis, bien intencionada, ¿cierto?, de los misioneros, pero entonces empezó toda una reflexión de exactamente lo que hace nuestra fe cristiana es que nos invita a ser la mejor versión de nosotros mismos, no abandonar lo que somos, porque Dios se goza en que ustedes sean mapuches. Los creó mapuches para que sean plenamente mapuches.
lo más humanamente posible mapuches. Entonces, obviamente que eso integra la fe y ahí uno se da cuenta de la urgencia, de la importancia de permitirle a los pueblos vincularse en Jesucristo con Dios, su Padre y su Creador. Y para mí fue muy potente esta experiencia, pero como te digo, es crear como la primera parte del puente, la otra la tiene que generar el mismo pueblo mapuche en la medida que le hagan sentido a estas canciones, que las quieran usar, y ahí yo soy tremendamente respetuoso. Lo pongo a disposición y sé que se usa en muchas comunidades, en otras no. Algunos se sienten más cómodos utilizando esta misa, otros prefieren cantar en español y en fin, hay que hacer todo un proceso porque supone o sea, es movilizador de una gran catequesis, de profundización que a veces los catequistas no tienen tiempo de hacer o que los sacerdotes ni siquiera ellos mismos la han reflexionado todavía. Entonces, bueno, uno lanza como la invitación y el espíritu la hará fructificar. Pero para mí fue una experiencia muy linda. Yo después de haber compuesto esa misa, compuse una en español que se llama La Mesa de Todos, que invito a escucharla a todos los oyentes de este podcast que son de habla hispana, que la hice justamente con ritmos y musicalización de el sur de América, particularmente la tonada chilena, pero uso también otros ritmos. Pero claro, en español obviamente que me sentía más cómodo, era mi propia cultura y ya podía, después de la experiencia anterior, podía proponer algo mucho más cuidado, más profundo también. Fui aprendiendo en el proceso, pero fíjate que estas dos misas, una en Mapudungun y otra en español, han sido las únicas composiciones estrictamente litúrgicas que yo he hecho, porque después me he centrado mucho más en el desarrollo de la música para la espiritualidad, para la oración personal o comunitaria, no necesariamente dentro del contexto de la celebración litúrgica, que es la oración pública de la iglesia. Entonces sí, hay como de todo, voy complementando. Piensa que la misa al Canton yo la compuse el año 2000, la mesa de todos la hice el año 2002, o sea que son antiquísimas esas canciones. Pero bueno, ahí están y sirven a muchas comunidades. Gracias, padre, por esa bonita anécdota, ¿no? Nos recuerda, nos pone mucho en contexto. Yo creo que hay mucha tela que cortar en eso que usted nos compartió, padre. Una de las cosas es que pensar que Dios nos encuentra donde estamos, ¿no? Y como somos. La comunidad mapuche en pues contexto, ¿verdad? Se sentían indignos quizá de alabar a Dios en esa lengua muy propia de ellos, ¿no? Pensando, como se dijo, que Jesús mismo hablaba español y no era así. Pero pues, eso nos hace ver, y me recordaba a mí también, padre, el paralelo con el acontecimiento guadalupano, ¿no? Y cómo fue similar también, que María de Guadalupe, siendo una gran evangelizadora, se acercó a Juan Diego y vino y le habló en su lengua y se apareció con ese simbolismo, ¿no? De su apariencia que decía mucho más que las palabras, ¿no? Para el pueblo indígena de aquel tiempo y de aquí de las Américas. Entonces, pues otra prueba clara, ¿no? De Y si que, me permites ahí, claro, sí, Julio, decir que esto, lo que estamos conversando es muy hermoso, porque nos recuerda lo que hablábamos al inicio, que esto es una cuestión de amor. A veces los músicos litúrgicos, también por amor, pero no siempre discernidamente, decimos, por ejemplo, el lenguaje de la liturgia es el latín. Ok, claro, el lenguaje del rito latino en la Iglesia Católica Occidental, romana, oficial, es el latín. Pero Jesús tampoco entendió latín, ¿cierto? sí. Ni hablaba latín. Puede que haya entendido un poco porque sí ya estaba presente el latín en algunos conceptos de la vida cotidiana de los judíos de la época, por razones de dominación imperial. Pero obviamente Jesús no le hablaba en latín al Padre. Cuando se iba a la montaña a orar, no oraba en latín. Y Mm, uno entonces va a decir, ay, entonces era poco litúrgico lo que hacía Jesús. Bueno, si es que queremos ser rígidos y no nos ponemos en la línea del amor, sí, Jesús en realidad no seguía las normas litúrgicas de la Iglesia Católica. ¿Ah? Entonces, esto nos ayuda porque existen esas normas para orientarnos en la comunión y en el amor, pero no para imponernos una rigidez que nos saque del amor.
¿cierto? O sea, yo soy un fanático de la liturgia, me fascina, pero cuando uno aprende más sobre liturgia, no se vuelve más rígido, sino que al contrario, aprende a distinguir por qué están propuestas esas normativas, cómo nos van ayudando a generar comunión, en vez de discriminación o exclusión. Porque lo que estaban experimentando esta gente sencilla en la comunidad católica rural de Tirúa era que estaban siendo excluidos por un ejercicio bien intencionado de la liturgia, pero no bien discernido o no suficientemente profundizado, ¿verdad? Y por supuesto que todos podemos escuchar el canto gregoriano en latín y gozarnos con él, pero son muy poquitas las personas que van a entender lo que dice, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro que nos ayuda porque nos inserta en el ámbito de lo sagrado, pero si eso sagrado pierde la capacidad de una interlocución de corazón a corazón y se transforma en una cosa sagrada, amorfa, Dios pasa a ser algo y no pasa a ser alguien, y nos vamos alejando y alejando del Evangelio. Entonces, esto siempre necesita, lo verdaderamente litúrgico es lo que se discierne en comunión con la Iglesia en función de una comunidad concreta. Y ahí hay mucho también que podemos seguir aprendiendo juntos, porque es un trabajo de toda la vida. No hay nadie verdaderamente experto en liturgia. Alguien puede ser experto en la normativa litúrgica, alguien puede ser experto en lo que dicen los documentos orientativos de la liturgia, pero al final el liturgo propiamente tal, la autoridad litúrgica es el obispo, que tiene por ministerio del Espíritu Santo la tarea de discernir lo adecuado para su comunidad local. Entonces es muy importante estar siempre en comunión con nuestros obispos y ayudarnos como iglesia a discernir por dónde va esta comunicación de Dios para cada uno, donde tú, como bien dices, Dios sale al encuentro donde uno está, ¿verdad? Y le habla en nuestro propio idioma. Gracias, Padre. A veces se convierte en un tipo de elitismo también, ¿no? Que el que más sabe de liturgia quiere venir y imponer, ¿no? Entre comillas, lo que es válido y lo que es más santo, pero bueno, el amor es el centro de todo y realmente eh, Dios, ¿no? Que nos encuentra donde estamos y como somos. Amor que siempre es paciente, amor que no es envidioso, amor que no se envanece, amor soy nada sin ti. Amor que nunca se irrita, amor amante y amable, no es rudo ni es egoísta, amor soy nada sin ti. Amor que no se deleita en la maldad, la injusticia, amor que busca y encuentra en la verdad su alegría. Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa. Amor que todo perdona, amor soy nada sin ti. Amor que siempre es paciente, amor que no es envidioso, amor que no se envanece, amor soy nada sin ti. Amor que nunca se irrita, amor amante y amable, no es rudo ni es egoísta, amor soy nada sin ti. Amor que no se deleita en la maldad, la injusticia, amor que busca y encuentra en la verdad su alegría. Amor que todo soporta, que todo cree y lo disculpa. Amor que todo perdona,
sin ti. Padre, para ir aterrizando ya este diálogo, quisiera que nos hable de su música. Ya nos mencionó de sus dos arreglos de misa que tiene usted, que compuso en los años 2000 al inicio, pero de la otra música, ¿no? De la música que quizá habla más de la espiritualidad, quizá a base más personal e introspectiva. eh, Háblenos de un canto en particular, ¿no? Que es un canto que también invitamos a los escuchas a que lo busquen y lo experimenten, que se llama Coloquio. Eh, no sé, mi noción es que ese canto realmente nos invita a esa búsqueda, ¿no? De la voz de Dios, muy al estilo, lo estoy poniendo yo aquí, de Santa Teresa de Ávila, ¿no? De ser los pies y manos de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo nació ese canto, padre? Cuéntenos. Bien, qué bueno que elegiste tú un canto porque tengo más de 200 grabados, así que hubiese sido muy difícil tener que elegirlo yo. Eh, es importante decir que no todos los cantos son de mi autoría. Yo soy músico, he compuesto muchos de esos cantos, pero también soy intérprete de muchas canciones compuestas por otros, que como la gente las escucha en mi versión, piensa que son mías, y que en buena medida es gracias a esa versión que yo grabé que se hicieron conocidas esas canciones, que eran un poquitito, por ejemplo, la canción a la que te refieres, Coloquio, es una canción que se compuso en Indonesia por un jesuita, en indonesio, ¿ok? Entonces es bien impactante porque yo he hecho dos discos, uno se llama Ite Inflamate Omnia y otro se llama Nova Omnia, que es una compilación de composiciones hechas por jesuitas de distintas partes del mundo, que traduje al español y que versioné yo. En este caso, Coloquio. Ahora, el texto de esa canción no es de este jesuita, sino que está tomado casi textualmente de una parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio, porque en San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos invita a hacer un coloquio, una conversación con Jesús, eh, y dice San Ignacio algo muy bello que a nosotros nos ha marcado. En el número 54 de los ejercicios, perdón, dije que era de Indonesia, quería decir que era de Vietnam. eh, Corrijo eso. En el número 54 de los ejercicios, San Ignacio explica que esa conversación hacia el final de el ejercicio espiritual, que normalmente dura como una hora, que parte con la meditación, la petición de gracia, se medita el Evangelio, se hace una reflexión sobre lo que suscita en nosotros, termina, dice San Ignacio, siempre con una conversación, y él dice cómo habla un amigo con otro amigo. Encuentro muy bonito eso, porque nos pone el foco en que la relación con Dios es una relación entre personas, no delante de algo, sino delante de alguien, ¿no? Y en esta conversación, el coloquio, en el contexto que él la describe, es de la meditación del pecado. Entonces, que estamos pensando cómo Dios me ha perdonado a pesar del mucho daño que yo he hecho a muchas personas, a mí mismo, a la creación y a Él mismo, ¿no? Y entonces dice, en un coloquio con Jesús, preguntarme qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo y qué he de hacer por Cristo. Y entonces la canción hace como eco de ese asombro, pero ¿por qué siendo tú el creador has venido a hacerte uno de nosotros? De vida eterna te has hecho frágil, hasta morir por mí en la cruz, como un asombro, ¿no? ¿Por qué si eras el verbo eterno de Dios poderoso y lleno de gloria, eliges ser una ofrenda de amor para mí que soy pecador? ¿Cómo es posible? Es como una conversación así, ¿no? Y entonces el coro dice, me pregunto, o sea, ante tanto amor yo me pregunto, chuta, ¿y qué he hecho yo por ti de vuelta, no? O sea, si tú me has amado tanto, surge en mí la pregunta. Y creo que esto es algo profundo, hay que entenderlo en diálogo, por eso la canción se llama coloquio, que significa conversación. Una conversación entre uno y Jesús. De nuestra parte diciendo, pero ¿cómo es posible que me ames así? Y después yo digo, bueno, entonces me pregunto qué puedo hacer yo por ti. Al final de la experiencia total de los ejercicios espirituales hay una contemplación que se llama para alcanzar amor,
que San Ignacio nos invita a reflexionar tantos dones de redención que hemos recibido de Dios. Entonces surge ante ese como asombro del amor incondicional, el deseo de ofrecerse, y ahí viene la famosa oración de San Ignacio de Loyola, que puede que alguno haya escuchado alguna vez: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, toda mi memoria, entendimiento y voluntad. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispón según tu voluntad, dame solamente tu amor y gracia, que esta me basta. O canciones en inglés, porque esa canción está versionada o sea, esa oración, hay muchas canciones de esa canción. Eh, Creo que hace poco los Saint Louis Jesuits grabaron esta Give me nothing more than your love and grace. This alone, oh God, are enough for me. Viene de esa misma oración, ¿no? O sea, dame solamente tu amor y tu gracia, que esto me basta. Así que bueno, esta canción responde un poco a esa experiencia de asombro al contemplar mi pecado, la herida que yo he provocado en muchas personas, en mí mismo, en la creación y en mi relación con Dios, la respuesta de amor de Dios, y ese asombro entonces me mueve a mí a querer dar una respuesta también de amor. Como decimos en amor, en América Latina, en el refrán popular, amor con amor se paga, ¿no? Un poco. O sea, cuando uno se descubre amado, brota el deseo de amar. Así es, Padre. Pues gracias, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por enriquecernos con esta conversación, ¿no? Con este diálogo también, este coloquio, este intercambio que hemos tenido el día de hoy, muy a gusto, ¿no? Centrados en esta temática del amor, de la espiritualidad, que no se queda solo ahí, sino que nos impulsa más. Padre, como es de costumbre en este espacio, vamos a concluir con una oración, atesorando en nuestro corazón todo lo que hemos escuchado y entrando en esa presencia de Dios a través de una breve oración. Así que lo invito a usted y a nuestros escuchas, donde sea que nos estén escuchando, a que se den el momento de orar con nosotros de manera breve. Así que vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, al terminar esta conversación, este coloquio, donde hemos querido que el protagonista seas tú, que eres amor, volvemos a presentar nuestro ministerio musical al servicio de tu comunidad, la Iglesia, para que todo lo que hagamos sea siempre signo de unión, de comunión, para que nos ayude a experimentar la vida del reino de tu mano, guiados por la Iglesia, con nuestros pastores, dejándonos también enseñar por tantas personas que han reflexionado, que han creado maravillosas guías para nuestra vida, y al mismo tiempo aportando lo que cada uno de nosotros trae para enriquecer esta comunidad eclesial, que solo existe con nosotros, donde tú eres nuestra cabeza y nuestro corazón, quien nos preside y quien nos acompaña. Hay una canción, Señor Jesús, que tú conoces bien, que he cantado tantas veces, inspirada en un texto del padre Arrupe, que me gustaría entonarla aquí como petición para que nos enseñes tu modo de proceder, para que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia, en la familia, en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, lo podamos vivir de la manera más humanamente posible, y que al actuar como actúas tú también hagamos sentir a los otros su propia dignidad humana, que podamos mirarlos como tú los miras, escucharlos como tú los escuchas, acogerlos como tú los acoges, también desafiarlos como tú nos desafías. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Y junto a toda esta comunidad creyente que estamos escuchando este podcast, inspirados por tus propias palabras, por tu propia enseñanza, nos atrevemos a decir a nuestro Padre de Dios: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, qué maravilloso ha sido tenerlo con nosotros. Gracias por esa bella oración, por su tiempo, por todo lo que hace por la iglesia. Padre, ¿algo más que desee decir para despedirse de nuestros oyentes? Les invito a todos a ser parte de esta red mundial de oración, cada uno desde donde está. Hay muchas maneras de participar. La primera, la más básica, la más amplia, es que conozcan y oren por las intenciones que nos encomienda el Santo Padre. Para conocer sobre eso pueden visitar la página web www.popesprayer.va de Vaticano. Van a encontrar rápidamente todo el material, cuáles son las intenciones de este mes. También en Estados Unidos hay una oficina nacional que queda en Milwaukee. El director nacional es norteamericano, pero habla español, así que se pueden comunicar también con él en español, para que les envíen material a sus parroquias, y ustedes pueden también invitarlo a él y a su equipo para que les den a conocer cuáles son las herramientas que nosotros ofrecemos para acompañar esa oración por la intención mensual que nos convoca el Papa a hacer como familia universal. Y tercero, es que puedan unirse al Papa rezando con él, ya sea viendo el video del Papa de forma directa en nuestra página web o en YouTube, pueden buscar el video del Papa, o pueden también acceder a ese material a través de aplicaciones de oración como Hallow App o como Rezando Voy en español. Y ahí podrán encontrar también material para rezar por la intención y rezar con el Papa por la intención de cada mes. Gracias, Padre, por esa invitación. A manera de resumen, hoy en este intercambio conversamos sobre una fe que no se queda solamente en la oración, sino que nos impulsa a vivir el Evangelio con profundidad y compromiso hacia los demás. Reflexionamos sobre la espiritualidad ignaciana, el papel del silencio y la contemplación, y cómo la música puede convertirse en ese verdadero camino de encuentro con Dios y de transformación humana. También hablamos sobre la justicia social, entendida no como ideología, sino como fruto de una vida espiritual entregada, sobre la importancia también de valorar las culturas y lenguas de nuestros pueblos dentro de la liturgia, y sobre cómo la música puede ayudar a escuchar más claramente la voz de Dios en medio de la realidad que vivimos. Y a todos nuestros oyentes, si desean conocer más sobre el ministerio, la música y los distintos proyectos del Padre Cristóbal Fones, aparte del que él ya nos compartió, los invitamos también a visitar su página web cfones.cl, donde podrán encontrar recursos, reflexiones, música y mucho más sobre su trabajo pastoral y espiritual. Mis hermanos y hermanas, esto ha sido un episodio más de Intercambio, traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación. Siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima. Al Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios.
es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Donde hay caridad y amor, Cristo está y está su iglesia. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quitar odios y rencores de todos los corazones. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Si al enfermo visitamos, a Dios mismo consolamos.